Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de Transición Energética en Argentina, el nuevo ciclo de podcast creado por la revista Realidad Económica del IADE e Innovate, la unidad de vinculación tecnológica de CONICET, para abordar un debate tan urgente como necesario. ¿Es posible avanzar con tecnología propia hacia un nuevo régimen energético que esté al servicio de las necesidades sociales, ambientales y productivas del país? Los problemas del desarrollo productivo, energético y tecnológico nacional aparecen generalmente como extremadamente distantes de nuestra vida cotidiana, como si nada tuvieran que ver con los problemas que las amplias mayorías tienen que atravesar todos los días, agravados en estos tiempos de pandemia, emergencia sanitaria y cuarentenas. Por eso, en esta nueva oportunidad, nos preguntamos sobre la manera concreta en que un nuevo régimen energético sustentable podría impactar sobre nuestro hábitat cotidiano, más puntualmente sobre las viviendas. Para abordar esta temática, contamos hoy con la participación de Bárbara Brea, arquitecta de la Universidad Nacional de La Plata, docente e investigadora de la Universidad Nacional Arturo Jaureche y profesional de la Dirección de Eficiencia Energética del INTI. Y Ernesto Quiles, ingeniero electromecánico, magíster en Eficiencia Energética del Instituto Francés de Energía y director gerente de Energeco Ingeniería. La pregunta-problema de esta cuarta entrega quincenal del podcast TEA de Innovate y Realidad Económica es: ¿qué tiene que ver la transición energética con las viviendas? Bárbara Brea, Dirección de Eficiencia Energética del INTI. Vamos a empezar definiendo qué es una vivienda. La vivienda es una adaptación del ser humano a los límites que le impone el clima y a las distintas sensaciones que su organismo tiene que soportar a causa de estas. Si la entendemos como derivada de la noción de refugio, como un espacio seguro donde primitivamente el ser humano se protegía de las inclemencias del ambiente exterior, no solo del clima, sino también de depredadores, podemos entender a la vivienda como la evolución de en un objeto que atiende con un adecuado confort térmico las necesidades espaciales donde se desarrollan las actividades relacionadas con el hábitat privado. Para proporcionar el confort necesario, en términos de niveles adecuados de calor y humedad que mantengan una temperatura ajustada, para conservar un aire interior limpio y libre de impurezas que puedan provocar enfermedades respiratorias, se va a necesitar cierta cantidad de energía para conseguirla. Y esta demanda energética va a estar determinada, por un lado, por la rigurosidad del clima en donde se implante esta vivienda, por el otro, por las características sociodemográficas de sus ocupantes, y finalmente, y en gran medida, por las características formales y constructivas de los elementos que componen la envolvente de la vivienda. La forma, la orientación geográfica, la implantación y los materiales de muros exteriores, techos, aberturas y pisos de la vivienda son elementos decisores porque son los que regulan el intercambio de calor, humedad y el paso de luz y aire entre interior y exterior. En Argentina, el sector residencial como consumidor final se lleva aproximadamente un 25% de la energía total anual que se utiliza en el país. Además, debido al alto porcentaje de población urbana con modos de vida urbanos, este sector influye en la alta demanda de potencia eléctrica en horario pico, que se observa en la curva de carga típica nacional, lo cual es un problema para el sistema de generación eléctrico en su estado actual. En viviendas, las mayores demandas de energía se dan en la calefacción de ambientes. Le sigue la demanda en calentamiento de agua para uso sanitario, luego la energía para cocción de alimentos, la demanda para otros equipamientos eléctricos y finalmente iluminación. A estas demandas las llamamos de uso final. Y aquí es necesario aclarar que, por las características de nuestra matriz energética y nuestra distribución territorial, con los centros urbanos más grandes, alejados de los centros de producción energética más importantes, la cantidad de energía necesaria para producir, transportar y distribuir energía para su uso final es de casi el doble. Recordemos además que la matriz energética argentina está compuesta en casi un 90% por combustibles de origen fósil, no renovable, y que además son los productores de los gases de efecto invernadero que son los principales responsables del cambio climático.
Ernesto Quiles, Energeco, Ingeniería. Primero, antes que todo, vamos a definir de qué se trata el uso eficiente de la energía. Se confunde uso razonable de energía con ahorrar facturación y ser eficiente con consumir menos. En realidad, dentro de la transición energética, se trata de maximizar el aprovechamiento de las fuentes de origen fósil, que no son renovables, evitando la contaminación que provoca el cambio climático, disminuyendo los consumos, mejorando la calidad de vida y salud de la población, utilizando en su reemplazo recursos renovables, disminuyendo las inversiones del Estado para dar satisfacción de las demandas energéticas de la sociedad en un proceso de transición hacia una economía ecológica y descarbonizada. Es un componente imprescindible de la política estratégica de la energía y la preservación del medio ambiente. Para ello, es muy aleccionador ver qué se está haciendo en otras latitudes. En la Unión Europea los esfuerzos datan de años 70 y 80 debido a los altos costos de los hidrocarburos, donde se lanzaron planes de eficiencia con el objetivo de bajar principalmente los consumos residenciales. Hoy prácticamente este sector está optimizado. Últimamente se han tomado medidas transversales a todos los sectores socioeconómicos. Los mejores resultados que se han obtenido son con medidas obligatorias en un 30%. Le siguen la aplicación de impuestos a las energías contaminantes, bajando las emisiones con un 23%. Las ayudas al financiamiento y las medidas fiscales con un 18%, por normas y reglamentación el 12%, y el que menos hizo efecto ha producido fue el etiquetado, que solamente disminuyó el 2,8%. En síntesis, en Europa el 70% de las medidas son transversales a todos los sectores socioeconómicos y el 15% solamente a los hogares y viviendas. Observando los antecedentes de Estados Unidos, vemos que es donde menos se ha conseguido resultados de eficiencia, porque tampoco hay un interés en bajar los consumos, ya que se asocia con disminución de la calidad de vida. Sin embargo, existen programas de climatización eficiente para bajar los consumos eléctricos, ya que se utilizan equipos de aire acondicionado frío-calor. Hay programas también de proveer aislación gratis a viviendas populares y sobre todo crédito de $500 para adquirir tecnología de refrigeración y calefacción. Otro índice importante externo que podemos tomar como referencia son estudios hechos para el año 2012 por la CEPAL, donde se han comparado consumos específicos por sector para los países de América Latina y Caribe, y para Argentina informan con un consumo residencial de 1.15 TEP por hogar, correspondiendo el 77% para usos térmicos y el 23% para el uso eléctrico. Mirando más de cerca, en Brasil las medidas más importantes tomadas de 1984 hasta la fecha han sido la prohibición de importación de equipos ineficientes, principalmente eléctricos, y los etiquetados son evolutivos en el tiempo, o sea que los máximos niveles de categoría en un año o dos pasan de ser A a B. En Francia, en 1980-85, donde me especialicé, se promovió en las viviendas la instalación de bombas de calor, aire acondicionado funcionando al revés como calefactor, previo al encendido de la caldera, favoreciendo la inversión con subsidios importantes a descontar de los impuestos a las ganancias. En Brasil, durante la crisis eléctrica de 2001, se descubrió que en la punta de la demanda eléctrica se debía a las duchas eléctricas cuando la gente volvía a su casa en la tarde. Y entonces se promocionó la fabricación e instalación de calefones solares económicos que se vendían como kit en ferretería. Este efecto chuveiro, que así lo llamaron en Brasil, disminuyó varios miles de megawatts de potencia. Y también en Argentina, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, se cambiaron alrededor de 30 millones de lámparas incandescentes por tubo de bajo consumo, y el resultado fue equivalente a la instalación de una central de 1000 megawatts. Como corolario final, deseo resaltar que las medidas obligatorias y las inversiones del Estado a nivel social son las que tienen mayor impacto sobre la eficiencia energética global. Transición energética en Argentina. Bárbara Brea, Dirección de Eficiencia Energética del INTI. A su vez, la industria de la construcción está motorizada y se define por varias componentes que en nuestro país interactúan con una relación de fuerzas asimétrica. La gran mayoría de las edificaciones define su ubicación, su forma y materialidad a partir de un diálogo dispar entre distintos actores tales como el precio del suelo y la renta urbana,
el precio de los materiales y la mano de obra, los precios inmobiliarios del metro cuadrado edificado, las capacidades técnicas de la mano de obra, los preceptos estéticos de moda, reglamentaciones técnicas y, oportunamente, funcionalidad. Nuestras ciudades están saturadas de edificios que no responden a los condicionantes climáticos y ambientales del lugar, sino más bien se resuelven según las restricciones del mercado. A partir de los desequilibrios entre los distintos costos asociados a la construcción para obtener la mayor rentabilidad por metro cuadrado, la variable de ajuste son los materiales y la estandarización formal. Es decir, se plantean las mismas tipologías formales de vivienda y con los mismos materiales de Ushuaia a La Quiaca. O sea, tanto para un clima cálido como para uno frío, templado, húmedo, seco, en entornos mesopotámicos, desérticos o de alta montaña. Claramente, así como podemos imaginar la necesidad de usar un atuendo distinto para cada una de estas situaciones, los requerimientos formales y materiales de una vivienda para regular de forma eficiente el intercambio de calor y demás factores climáticos con el interior también son distintos. Así, las prestaciones finales del edificio, que son las condiciones de habitabilidad necesarias para realizar la actividad humana a la que esté destinado, se vienen logrando con mayores demandas de energía. Esto, ya sea de uso residencial, administrativo, comercial, industrial, etc., lo que además va a plantear sistemas de gestión de la energía diferenciales. El desarrollo tecnológico y los recursos arquitectónicos y constructivos se utilizan cada vez más en pos de negocios inmobiliarios y las estéticas de modas, que también están en función del mercado, que en aprovechar los recursos climáticos y las posibilidades materiales locales. Estos edificios que solo funcionan enchufados provocan muchas distorsiones en la demanda de energía a lo largo del año, ya que aumentan significativamente la demanda de gas para calefacción en invierno y en verano, aunque en menor medida, también aumenta la demanda de electricidad para climatización. Además, está la distorsión diaria que afecta a la curva de carga eléctrica nacional en su pico de potencia, como ya señalamos. Recordemos también que mucha de la electricidad que consumimos proviene de la generación térmica a gas, un insumo primario que se viene importando en más de un 10% anual. Ahora bien, de la experiencia de las construcciones vernáculas, las de tradición regional más auténtica, que empezaron a reestudiarse a partir de la crisis del petróleo de los 70, podemos ver que existen muchísimos casos de edificios que adecúan sus formas y materialidad a las características climáticas y geográficas del lugar donde se implantan. Existen distintas estrategias arquitectónico-constructivas llamadas estrategias de diseño pasivo o arquitectura bioclimática, que brindan soluciones apropiadas a los distintos tipos de climas para lograr una adecuación hidrotérmica de la vivienda o edificio con el menor aporte posible de energía externa, sea esta de red o de donde sea. Adecuación hidrotérmica implica condiciones de temperatura y humedad propicias para el hábitat saludable y el confort humanos. Nuestro país, por su vasta extensión en latitud y por sus límites oceánico al este y montañoso al oeste, posee una gran variedad de climas y microclimas. Ernesto Quiles, Energeco, Ingeniería. Recapitulando lo ejecutado históricamente en la Argentina, desde 1885 comenzaron a organizarse congresos de la Asociación Argentina por el Uso Racional de la Energía, APURE, donde participé vuelto de Francia. La UTN también ejecutó más de 300 diagnósticos en pymes financiados con 60 millones de dólares que se invirtieron a partir del decreto 2247 del año 85. Se lanzó el Programa Nacional de Uso Racional de la Energía y Nuevas Fuentes de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, dedicado a la investigación y desarrollo de tecnología en todas las universidades. Pero no hubo resultados ni aplicaciones por las bajas tarifas de gas y electricidad. En 1995, en la Secretaría de Energía, nace el PERMER, dirigido a la población rural dispersa, que lo aplicamos en Jujuy y en Salta. Se creó la Dirección Nacional de Conservación y Nuevas Fuentes de Energía. Durante el último gobierno de Cambiemos, esta secretaría fue elevada al rango de ministerio, donde se instaura dentro de la Subsecretaría de Energías Renovables una Dirección Nacional de Eficiencia Energética, ambas hoy eliminadas en la nueva estructura institucional del sector, lo que no jerarquiza ni da importancia a esta necesaria actividad. El antecedente normativo más reciente y vigente
es el decreto 140 del año 2007, de donde salió el PRONURE, por el cual se fijaron estándares mínimos de eficiencia para el año 2020 y que en general se han cumplido. Programa de etiquetado obligatorio para los consumos de gas en calefactores y calefones, como de electricidad para heladeras, freezer, lámparas, aire acondicionado y lavarropa. Y sin estándares mínimos obligatorios, donde están las lámparas, los televisores, los termotanques eléctricos, ventiladores, hornos, lavavajillas y calderas a gas, equipos que no son muy usuales. Considero que es inadecuado no haber incluido como no obligatorias las calderas a gas y también los termotanques eléctricos. Este año también se normalizó para vivienda la norma IRAM 11900. Se creó un Fondo Argentino de Eficiencia Energética, FAE, y del cual se derivó el FONAPYME, que financió diagnósticos de inversión en la industria con resultados muy relevantes por una incorrecta asignación de los costos, ahorros y beneficios de cada operatoria de eficiencia. Lo más relevante del organismo fue producir materiales de difusión y comunicación como guías y folletos. La última acción fue la presentación de un proyecto de ley de eficiencia energética en octubre del 2019, creando un sistema nacional de eficiencia energética gestionado por una agencia nacional con programas sectoriales que habrá que rever y redactar nuevamente porque estuvo dirigido solo a las grandes industrias, no a las pymes, y para el sector residencial solamente otorgaba créditos para canjear electrodomésticos. Con los últimos datos disponibles de los balances nacionales de 2018, la matriz de energía primaria muestra que el 88% corresponde a combustibles fósiles y dentro de ella el 25% pertenece al sector residencial y el 10% al comercial y público, o sea que los edificios y viviendas demandan el 35% de la energía del país. Datos recientes, aún no publicados, sobre el uso final del sector residencial muestran que entre el 75 y el 80% corresponderían a demandas térmicas, donde encontramos la calefacción entre un 37 y un 50%, el agua caliente sanitaria de un 17 a un 22% y la cocción del 15 al 17%, lo que nos indicaría un consumo específico de 1.10 T por vivienda para los sectores de nivel cultural y económico medio, siendo para los sectores altos de 1.40 T y para los sectores bajos de 0.9 T por hogar. Si observamos cuáles son los artefactos del sector residencial, que son los mayores consumidores, encontramos los calefactores de gas con tiro balanceado, continúan las estufas sin tiro balanceado, que ambos significan el 30% de los consumos. Le siguen los termotanques de gas natural para producir agua caliente sanitaria, que consumen entre un 17 y un 20%, y en la cocción, donde están las cocinas a gas y los anafes, que consumen del orden del 17 y 18%. Respecto de la electricidad, los mayores consumos los producen las heladeras y freezer para la conservación de alimentos, que están entre un 7 y un 8%. El resto de los electrodomésticos, computadoras, lavarropa y televisión, están entre un 4 y un 5%. La refrigeración con aire acondicionado es de muy baja incidencia en la matriz, es del 1 y el 2%. Transición energética en Argentina. Bárbara Brea, Dirección de Eficiencia Energética del INTI. Atendiendo a los condicionantes climáticos, las recomendaciones básicas que se pueden hacer para producir una disminución de la demanda de energía requerida pueden ser: para calefacción, a través de captación de radiación solar de forma directa y por superficies vidriadas, y conservación de este calor con aislación térmica. Y de forma indirecta, muy conveniente en climas secos donde la amplitud térmica entre el día y la noche es alta, puede captarse radiación solar durante el día en muros, techos y otros dispositivos, como el muro trombe, realizados con materiales densos con alta capacidad de inercia térmica, y entregarse en forma de calor durante la noche. También para climas fríos son favorables las formas compactas, el agrupamiento de espacios y viviendas y el control de infiltraciones de aire. En épocas cálidas, por el contrario, se recomienda controlar el ingreso de radiación solar, utilizando, por ejemplo, techos de color claro y protección solar en superficies exteriores, sobre todo vidriadas, con o sin doble vidriado hermético, incorporación de refrescamiento natural con ventilación cruzada y convectiva, y adecuación de los entornos con recursos también naturales. Un buen ejemplo de ello es el microclima generado en la ciudad de Mendoza, donde a partir de un sistema de acequias y arbolado urbano constante,
humidifican el aire seco del desierto donde se implanta la ciudad y se protege el suelo urbano de la radiación solar, menguando a su vez el efecto de isla de calor. El efecto de isla de calor es el sobrecalentamiento que se produce en las zonas urbanas por la radiación absorbida por el concreto y materiales similares que se utilizan en calles, veredas y azoteas, que por su capacidad de inercia térmica acumulan calor durante el día y lo continúan emitiendo durante la noche. Por supuesto, hay que estudiar las particularidades de cada zona en cuanto a su clima y en cuanto a la posibilidad de utilizar materiales y mano de obra locales, ya que esto trae un doble beneficio. Por un lado, baja el impacto ambiental en la etapa de construcción y por el otro, alienta las economías locales. ¿Qué se puede hacer frente a la situación actual? Podemos trabajar sobre las construcciones futuras y abrir la posibilidad a la incorporación de materiales nuevos o tradicionales locales y a las capacidades de la mano de obra en relación a todos estos. Para ello existen varias normas nacionales que tratan el tema de la eficiencia energética, el acondicionamiento térmico y la construcción sostenible a las que se puede hacer referencia. Incluso en la última versión de la IRAM 11900, la norma que trata la clasificación energética de viviendas, hay un capítulo entero dedicado a la implementación de estrategias pasivas en la arquitectura. Los costos económicos son una gran limitante a la hora de encarar una construcción, pero a partir de la misma inversión se puede optar por el mejor diseño ambientalmente posible. Para esto necesitamos una regulación fuerte y un acompañamiento de los gobiernos locales para garantizar su aplicación. Ernesto Quiles, Energeco, Ingeniería. La perspectiva tecnológica, tanto de eficiencia energética como la penetración de las energías a nivel global, es que las viviendas consuman lo mínimo de energía como resultado del diseño bioclimático, del uso de artefactos eficientes, de medidas de conservación y almacenaje y de la conducta de sus ocupantes. Se ha sumado que las viviendas pueden ser generadoras de energía distribuida. A todo esto hay que incorporar los impactos de Internet de las cosas, robotización, automatización y las tecnologías de información y comunicaciones que permiten a los usuarios intervenir en el funcionamiento del equipamiento para optimizar el confort y el uso eficiente. En el país hoy estamos en etapas preliminares, ya que debemos tratar primero de cambiar un modelo de mercado libre que considera la energía una mercancía y también la eficiencia energética como un negocio, cumplir compromisos climáticos que no son vinculantes y transferir subsidios a empresas, consultores y créditos personales. Por otro modelo que tenemos que construir y que debe considerar la energía como un derecho humano, social y cultural. Las fuentes como recursos estratégicos a conservar, con intervención del Estado asumiendo inversiones y determinando costos y beneficios sociales con tarifas justas y razonables, produciendo cambios tecnológicos obligatorios. Es más económico, rápido y sustentable ahorrar y conservar la energía que producirla, transportarla y distribuirla. La propuesta de energía eficiencia energética y energía renovable es actualizar el decreto 140 del 2007 proponiendo una nueva ley de eficiencia energética para todos los sectores y específicamente para viviendas urbanas, periurbanas y rurales, que incluya la recuperación energética de las mismas con premios y castigos dentro de un plan federal de eficiencia a través de una agencia nacional. En el caso concreto de la emergencia del COVID-19 y la crisis económica y social de los sectores vulnerables que estamos viviendo, sería muy conveniente para este invierno establecer para los barrios vulnerables y también alrededor de 4 millones de viviendas de bajos ingresos subsidios para distribución gratuita de aislantes y burletes para mejorar la temperatura interior, sistemas solares térmicos para agua caliente sanitaria, capacitar a instaladores de aislamiento de sistemas solares térmicos a través de la formación de cooperativas, desarrollar estufas con tiro balanceado eficiente y cambiar las normas de etiquetado para que sean evolutivas en el tiempo, impedir la fabricación e importación de equipos electro y termodomésticos ineficientes. Desde el Estado, promover la construcción de barrios y viviendas sustentables, exigir a la distribuidora la gestión de demanda con medición eléctrica inteligente, imponer tarifas por franja horaria penalizando el uso de la energía eléctrica a las horas pico y facilitar los consumos matutinos y nocturnos, lanzando una campaña de distribución masiva de lámparas LED. Para los sectores medios y de altos ingresos, financiar con un nuevo programa de canje ahora 18 para electrodomésticos, particularmente heladeras,
lavarropas y aire acondicionado con tecnología inverter y calefacción, refrigeración electrosolar con bombas de calor. La generación solar fotovoltaica distribuida para cooperativas eléctricas y barrios privados de alto ingreso con créditos blandos a largo plazo. Transición energética en Argentina. Es imperativo trabajar sobre el parque existente de viviendas, que hoy por hoy son los que presentan las grandes falencias que venimos señalando. Con todo, hay que tener en cuenta que las posibilidades de acceso a una vivienda digna, eficiente, adecuada, o de afrontar un reacondicionamiento térmico y energético no está al alcance de muchos habitantes. Esto sin mencionar las condiciones de pobreza energética y riesgos tales por instalaciones deficitarias a los que están sometidos grandes sectores de la población. Sin embargo, instrumentalizar herramientas para un reacondicionamiento energético de viviendas efectivo y eficiente, con perspectiva de ciclo de vida, por un lado, mejoraría la situación de la calidad de vida de los habitantes, y por el otro, generaría un ahorro a las cuentas nacionales en cuanto al impacto sobre la reducción de demanda de energía primaria, con la consecuente posibilidad de ahorrar divisas. Además, y en el marco de la situación económica que heredamos, fomenta la industria de la construcción. Este sector es uno de los más importantes motorizadores de la economía, debido a la gran cantidad de mano de obra que emplea y, a su vez, a la demanda que genera sobre otra gran cantidad de rubros de productos y servicios, directos o indirectos. Para ir terminando, se puede decir que el logro de la eficiencia energética en la construcción necesita de una transformación estructural en toda la cadena relacionada con la producción de edificios. Esto implica tocar componentes tecnológicos, económicos y regulatorios que van a impactar sobre lo sociocultural. Se entiende que una política de eficiencia energética edilicia robusta necesita estar anclada en un contexto macro de acciones que prioricen un hábitat sostenible en todas sus configuraciones: física, económico-productiva, social y ambiental. Es necesario tener en cuenta el carácter sistémico del problema. Y para avanzar en el análisis va a ser conveniente incluir los costos energéticos implicados en el proceso propio de la industria de la construcción y de la no regulación de los mercados de suelos y del mercado inmobiliario. Se espera, en primer lugar, disminuir progresivamente los consumos específicos para el sector residencial, pasar de 1,10 TEP por vivienda a 1 TEP por vivienda en 5 años, disminuir los consumos de gas natural brindando mayor disponibilidad para exportación obteniendo divisa, bajar la potencia pico eléctrica que disminuirá los incrementos anuales del parque de generación. Por otro lado, se espera aumentar la producción e instalación de tecnologías alternativas con energías renovables como son los sistemas solares térmicos, materiales para aislación, bombas de calor, etc., activando pymes y cooperativas, lo que nos posibilitará cientos de puestos de trabajo en todos los eslabones de las cadenas y, por último, mejorar la calidad de vida, disminuir la pobreza energética transitando por la autopista de la transición energética argentina. No muy lejos de aquí, no te conviene entrar entre casas afiebradas. Transición energética en Argentina es una producción original de Innovate, la unidad de vinculación tecnológica de CONICET, y la revista Realidad Económica del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Cuenta además con el apoyo institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, la Fundación Credicop, la Asociación de Mujeres en Energías Sustentables, AMES Argentina,
la Red de Centros Tecnológicos de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, y CIPIBIC, la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingenierías de Bienes de Capital de la República Argentina. Idea y realización, quien les habla, Federico Nasif, de Innovate CONICET, Diego Roger, de la Universidad Nacional de Quilmes, y Marisa Duarte, del IADE. Música de presentación, Intended Force, de Kevin MacLeod. Música de cierre, Vamos a la playa, de Gerardo Poncha Starna. Vamos a la playa, hagamos amigos, ojitos al sol, porque así lo quiso Dios.